Muy buenos días. ¿Cómo están mis queridos amigos? Sentido común, la voz de la calle. Jorge Cabeza, junto hoy día a un historiador, licenciado en Derecho. ¿Qué más? Tantos títulos, señor. Don Ignacio Basterrica. ¿Cómo estás, Ignacio? Gusto saludarte. Bienvenido a Sentido Común. Gusto saludarte, Jorge, y también saludar a todos los radiocontroles aquí de la radio y a todos los auditores, por supuesto. Encantado de estar aquí contigo. Qué bueno, Ignacio. Ignacio, 4.300 kilómetros de largo y 177 kilómetros de ancho tiene Chile. Diego Portales lo pidió medir. ¿Cierto? El territorio. Claro que había diferencia en esa época, un poquito. Había unos metros más, unos metros menos, pero... Unos metros más, unos kilómetros más, unos kilómetros menos. Kilómetros más, kilómetros menos. Así como la laguna del desierto. Aunque a veces por kilómetros más también se hacen algunos tipos de juicios bien encachados. Así es como... Claro. Pero Chile no solamente es largo y ancho, tenemos una historia nacional, nacionalismo. Bueno, como historiador usted tiene que saber, digamos, de los tiempos aquellos. Mira, es claro, o sea, Chile hoy día es una república, una nación, la nación chilena. Eso no está hablando, una sola nación, porque el proyecto de la independencia de Chile era crear un país con una sola nación integradora de todas las formas de vida que hubiese dentro del territorio, formas de vida, por ejemplo, los colonos, los propios chilenos, porque recordemos que, a ver, como dato anecdótico, hoy día 3 de junio se cumplen algo de 207 años del decreto de denominación de chilenos que el padre de la patria chillanejo, libertador Bernardo O'Higgins, firmó para darnos la categoría de chilenos, e incluía obviamente no solamente a los habitantes de Chile, sino que también a las etnias originarias. Por lo tanto, era el concepto chileno, era la idea de formar el primer principio de la nacionalidad, para ir aumentando a través de varios actos el concepto integrador de un proyecto nuevo, que era un país nuevo como Chile, que se estaba mostrando al mundo en forma soberana e independiente. Ignacio, y en este sentido, ¿qué piensas tú con todas estas propuestas de tratar de separar a los chilenos por etnia, por razas? Es algo que... Eso es atentatorio contra la unidad, porque uno de los conceptos nacionales es que seamos un pueblo unido. Y al ser un pueblo unido, obviamente los estatutos especiales para cada grupo dentro de la sociedad chilena no corresponden, porque estaríamos haciendo una disgregación en lugar de una unión. En el fondo estamos desgranando el choclo en lugar de formar un país, digamos, con una visión común, que es lo que importa para poder progresar, porque si no tenemos una visión común, entonces lo vemos hoy día, te lo pregunto, porque hoy día lo vemos por parte del gobierno, de hacer una salvedad con los pueblos originarios, los pueblos mapuche en este caso, con compras de tierra, tratar de imponer, digamos, el lenguaje, el mapudungún. Se enseña hoy día el mapudungún por el Ministerio de Educación, sí, claro. Siendo que Chile sigue creciendo. En Ñuble, por ejemplo, las exportaciones, Ñuble vive de las exportaciones, y en China, en otros países, el mapudungún no es muy comentado. Entonces ahí hay una visión desde que lo que necesitamos como país a la ideología que hoy día se tiende como poner prioridad. Mira, como en todos los países del mundo, hay que respetar obviamente las raíces, hay que tener claro la cultura del país, que se convergen muchas cosas dentro de la cultura de un país. Elementos que son extranjeros, que se asientan en un país, elementos que son originarios, como el caso de los pueblos originarios, y bueno, cada uno merece su respeto, pero eso no significa que haya que dar un estatuto especial a cada uno de ellos con la finalidad de crear diferencias. Esto es como
cuando con se leyes, forman, con leyes con leyes distintas, distintas. con, Exacto, exacto. con un trato distinto, A que ver, eso vulnera también nuestro nacionalismo. nuestra nacionalidad, Nuestra porque más nacionalidad. que nacionalismo yo estoy hablando de nacionalidad. Ya. La nacionalidad es una sola. El pueblo chileno es un crisol en donde se funden etnias originarias, colonos, habitantes, etcétera, que han llegado al país a contribuir en su momento y han permanecido en el tiempo con un sentido de permanencia y de proyección de futuro. Eso es la nación. El amor al terruño, que también se va incorporado el tema de la patria. La patria es el amor por la tierra de los padres. Y por eso muchos hablan de una patria, otros hablan de otra patria, pero en el fondo nosotros como chilenos tenemos que tener conciencia de que la patria es una sola. La patria ¿Por qué te lo es la pregunto, patria Ignacio? chilena. Porque hoy día vemos el ser nacionalista o nacionalista, Ujú. el amor a la patria, ¿cierto? Hoy día lo vemos eso alejado, lo vemos como... yo lo veo como cuando uno entra a su casa, uno limpia su casa, quiere su casa, ¿cierto? La cuida. Y hoy día como sociedad no estamos cuidando nuestra casa. Entonces es como el amor a nuestros héroes, ¿cierto? Nuestra historia. Chile no ha aprendido de la historia, encuentro yo. No, sí, Chile aprendió mucho de la historia. Lo que pasa es que depende de la orientación que le den los gobernantes, del momento. Cuando hay filosofías o ideologías, más bien dicho, que son deconstructivas, porque vienen por encargo con otros fines, ¿eh? A un país, se producen este tipo de cosas. El globalismo, por ejemplo, cuando se habla de globalismo es antisoberanista. O sea, no hay la soberanía de los países les impide ser ciudadanos del mundo. Hoy día, con las tecnologías, las comunicaciones, todas las redes sociales y todo lo demás, los jóvenes están muy inmersos en sentirse no de un lugar, sino que del mundo entero, ¿no? Y eso es el primer paso para ir deconstruyendo el amor al terruño y a las raíces propias. Pero sin embargo, hay un grupo de gente en un país, digamos en este caso Chile, que yo denomino que es el alma nacional, que es el reservorio de la forma de ser de un pueblo, porque uno puede sentirse, digamos, miembro del mundo, habitante del mundo, pero sin embargo uno siempre tiene un cariño entrañable por la tierra de donde uno viene, donde uno vivió, donde estuvieron los padres. Si no, entonces, ¿por qué tanta gente añora en el extranjero venirse a la tierra de donde se fue? ¿Por qué? Porque sencillamente hay un arraigo, hay un sentido de pertenencia. Y ese arraigo y sentido de pertenencia se va creando por muchos factores. Son los elementos constructivos a nivel de toda una historia de la nacionalidad. Si nosotros acá en este mundo, en este país, específicamente Chile, no estamos aquí por generación espontánea. Nosotros estamos acá por un montón de causales que nos da un sentido de ser chileno. Y eso es lo que hay que considerar, digamos, como elemento fundamental para poder progresar, para poder sentirse perteneciente a una sociedad con un pasado común, con un presente que lo estamos viviendo, pero con una proyección de futuro. Porque sin eso no tenemos proyección de futuro. Si nosotros nos sentimos ciudadanos del mundo, no, es que yo me siento hoy día, porque hoy día hay mucha autopercepción, ¿no? Que es una idea que se creó, digamos, por todas estas filosofías o ideologías para poder quebrantar muchos los grupos. Entonces, yo me autopercibo tal cosa cuando nunca he sido de esa tendencia o de esa forma. Yo me percibo, no sé, yo me percibo alemán. Estoy aquí y soy, no sé, un chileno cualquiera. ¿Eso digamos. es alejarse de la realidad socialmente? ¿La realidad Eso, social? Sí, o sea, es una forma de escape, por decirlo de alguna manera, creo yo, por una parte, pero eso empieza por el idealismo de creer que con eso nos integramos a otros grupos que no nos pertenecen. ¿Me entiendes? Sí. Con costumbres que no nos pertenecen. Pero, por otro lado, con eso vamos destruyendo, entre comillas, o por lo menos eso es lo que se piensa, por dentro, el sentido de nación propia, de nación como un paraguas que nos abarca todo, chileno, indígena, colono, ¿me entiendes? O sea, todo aquel habitante
que siente pertenencia, que siente sentido de identidad, es un ser nacional, es un ser nacional del país, en este caso un ser nacional chileno. Todos somos pertenecientes a una misma casa, a una misma nación. Por supuesto. Y hay que cuidarla, porque hoy día socialmente hay una y lo vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, hoy día todo lo que es redes sociales, hoy día la información es al segundo, o sea, está dispuesta. Y cuando existen ciertas manifestaciones o procesos, digamos, políticos, cambios de mano, digamos, desde los gobiernos, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Pero aquí en Chile siempre vemos que se quema el metro, se incendia una micro. Bueno, hay un tema ahí, y no solamente, digamos, el lumpen, o sea, hay un tema que es mucho más profundo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día da la sensación como que el respeto a la autoridad no existe. Hace 20, 30, 40 años atrás era más distinto. Había un respeto al profesor, hoy día se le pega al profesor. Bueno, desde lo estructuralmente también. Hoy día lo hemos visto, hay alumnos, 2 o 3 alumnos que están en desacuerdo con el profesor y el director termina echando al profesor y no hay un apoyo ahí en tema de educación, no hay una estructura. En el tema de los padres también vemos ahí una dicotomía. El hijo manda preso a los padres. Vemos por parte del gobierno también que se le da libre albedrío a un niño de 3 años, pero no hay fuerza, digamos, para poner tras la reja a los delincuentes. O sea, está todo como al revés, ¿no? Del punto de vista de la historia de Chile, en ese sentido, comportamiento social. Bueno, hace muchos años, diría yo, por lo menos unos 40 años, empezó el tema del globalismo como una forma incipiente de crear esta distorsión de las soberanías. ¿Y cómo puedo yo distorsionar o destruir la soberanía? Primero que nada, empoderando al ciudadano en ser, como te explicaba, portador de derechos propios, digamos, por una parte, exigibles, pero de una manera por las buenas, por las malas. Porque hay antisistemas y hay gente que protesta con justa razón dentro de límites, pero hay gente que protesta fuera de todo límite porque son antisistemas, sencillamente. Y estos antisistemas nacen precisamente porque son refundacionales, ellos se denominan refundacionales, deconstructivos también. Y ellos, esas personas se han creado en base a errores que se han ido cometiendo. Por ejemplo, la eliminación de las asignaturas de historia, el tema de la disciplina, el empoderamiento de los niños a temprana edad, el hecho de que, oye, si no estás de acuerdo conmigo, sencillamente yo llamo carabinero porque tuve una pataleta y sencillamente... ¿te acuerdas? No sé si te recuerdas cuando amenazaban a los padres, voy a llamar a carabineros por maltrato, por ejemplo. Bueno, todo se distorsiona. Entonces, ¿cuál es el punto? La sociedad en general, estamos hablando y el país en específico, requiere de 2 elementos fundamentales para poder progresar y tener claridad de camino. Uno es el Estado de Derecho, o sea, las normas mínimas de convivencia, sin alterar obviamente las libertades fundamentales, pero las normas de convivencia sociales entre uno y otra persona tienen que ser claras, y la justicia, que es el poder del Estado y el poder legislativo que crea las leyes, debe estar en sintonía de eso, del Estado de Derecho, o sea, crear leyes que sean cumplibles y con sentido común para una sociedad y poder avanzar en cada situación que digamos que esté preocupando a esa sociedad. Y por otro lado, el Poder Judicial, que tiene que aplicar las normas como corresponden, porque si no nos transformamos en una sociedad sin ley. Y cuando nosotros no tenemos una ley y el ciudadano no percibe que haya justicia real y concreta, lamentablemente se produce una destrucción de la institucionalidad, por una parte, la pérdida de confianza por la gente, el sentido de la gente, valga la redundancia, sentirse abusada, ¿entiendes? Porque no hay un amparo.
Y segundo, es el Estado-Nación, que lo habíamos conversado hace un momento atrás. El Estado-Nación es la garantía de que nosotros pertenecemos, todos los ciudadanos, a una nación única, para que toda esa legalidad o Estado de Derecho sea común y no tengamos tratamientos especiales por uno u otro, qué sé yo, segmento que los políticos se encargan de disgregar. Ignacio Basterrica, historiador, licenciado en Derecho, hoy día nos acompaña en este querido programa de Radio Ñuble, Sentido Común, La Voz de la Calle. Ignacio, con respecto a eso, la inmigración ilegal o la política de puertas abiertas, de fronteras abiertas, ¿perjudica a lo que significa hoy día en Chile el nacionalismo? Por supuesto, porque la inmigración ilegal es una forma de ir destruyendo los países por dentro. ¿Y por qué? Porque usted recibe gente... Porque esto no sucedió ahora en Chile nomás. Es una práctica que está en distintos países de Europa, en Francia. Veamos en Europa. En Inglaterra, por ejemplo, hay una cantidad de inmigrantes, ya sea muchos ilegales, porque de eso se trata, cuando es ilegal el tema. Cuando hay inmigración regular legalizada, se cumplen los requisitos y el país permite, no hay problema, porque siempre se requiere, digamos, también un grado de inmigración. Pero cuando ese grado de inmigración se transforma en una chacota y que nos van ocupando todos los espacios y nos van liquidando todas las instituciones internas, porque hay un desbande. Por ejemplo, en la cuenta pública el presidente hablaba de que habíamos disminuido la inmigración irregular. Cuando entraron más de según los datos correspondientes, entraron más de 208.000 personas en su mandato, en lo que lleva en el último tiempo, del último censo, diría yo. Y en cambio, digamos, diciendo que habían disminuido en relación al gobierno anterior. El gobierno anterior, de los 4 años, hubo más de 105.000, casi la mitad de lo que ha entrado hoy día. Y eso es lo que está, digamos, contabilizado, porque hay un montón de gente que no tiene, nadie sabe de dónde salieron y están instalados. Y lo que pasa, Ignacio, la punta del iceberg, que aquí estas políticas, buenas o malas, en definitiva alguien las termina pagando. Siempre las termina pagando el ciudadano, porque el ciudadano paga los impuestos, tiene que mantener un montón de estructuras, tiene que ceder sus derechos en pos, porque los tratados internacionales exigen que al inmigrante, aunque sea irregular, hay que tratarlo con todos los beneficios habidos por haber. O sea, ellos tienen preferencia en los jardines infantiles, en los CEFAM, en el sistema educacional, en todo. Y el ciudadano que paga es el último de la fila. El que se esfuerza. Hay países afuera que se defienden mucho de esto. Por ejemplo, yo lo comentaba en un programa anterior, el caso de Bolivia. Por Bolivia pasa mucho inmigrante ilegal que entra a Bolivia y de Bolivia pasa a Chile. Claro. Pero cuando Chile quiere devolver ese inmigrante a Bolivia, Bolivia no lo recibe y se queda en Chile y el problema se lo deja a Chile. Sí, claro. Entonces ahí es donde veo yo una falta, no sé si de interés por voluntad parte política o voluntad política, en el sentido de estructurar como corresponde. Hoy día nosotros sabemos que no podemos ir a otro país sin papeles, sin documentos. Lo hemos visto, la política que está en todos los países desarrollados. Usted no puede llegar y entrar a diestra siniestra, y si entró por un paso no autorizado, es deportado en forma inmediata. Pero hoy día acá hay una sensación de que entrar a Chile es lo más fácil que hay desde el punto de vista de poder encontrar, no sé si un futuro de vida, porque esta gente arranca de otros países también por algo que arrancan, porque hemos visto el descalabro que hay en Venezuela, en países que tienen ciertas políticas que no han funcionado a nivel mundial. Los motivos pueden ser variados, pueden, como dices tú, pueden estar las personas huyendo de países tiránicos, como el caso con dictadura, como el caso de Cuba, más al centro, digamos, más hacia Estados Unidos, diría yo. Pero Venezuela, obviamente, se nos vienen todos para acá. ¿Y por qué? Porque nosotros somos el fondo del saco. Si tú sacas la cuesta, Chile es el último lugar dentro del Cono Sur, y bueno, de aquí nosotros nos lo podemos deportar hacia
hacia la Antártida, pues tenemos que devolverlo a sus países de origen vía las rutas de origen. Ahora, lo de Bolivia, claro, a través de Bolivia se nos está llenando de gente absolutamente irregular, como dices tú, de inmigrantes. Ahora, las razones humanitarias y todo lo demás siempre van a existir, pero dentro de este grupo de razones de inmigrantes por razones humanitarias también viene delincuencia. Viene gente que nosotros no tenemos idea de su prontuario, de su pasado, y por eso es importante que la inmigración sea regularizada en el sentido de que sea legal, no regularizada después, sino que sea controlada desde el ingreso. De eso se trata. Si usted no cumple los requisitos, lamentablemente tiene que volver, pues si yo no estoy obligado a recibir a gente que dudo a qué viene y cuáles son sus pasados. Ignacio Asterrica, licenciado en Derecho. Egresado de Derecho. Egresado de Derecho, historiador. Un gran aporte de Ignacio al programa hoy día. Le hemos dado una tónica distinta, un conversar de temas de sentido común. Porque la gente se pregunta en su casa, nuestros auditores de sentido común, ¿libertad o libertinaje? Porque también los principios de ser nacionalista también llevan un tema de responsabilidad. O sea, no tenemos derecho por tener derechos solamente, sino también tenemos un tema de que tenemos que ver la libertad. Esto de tener libertad para ingresar o no ingresar, libertad, pero termina donde parte la libertad del otro, como dicen. ¿Qué es la libertad? Bueno, la libertad es un principio fundamental en el ser humano, junto con varios otros, digamos, con varios, como la propiedad privada, la vida y la libertad. Son los tres principios fundamentales que nosotros vienen con nosotros en forma innata. Nosotros, antes de que existiera el derecho regulado, eso se llama derecho natural. O sea, naturalmente nosotros estábamos dotados de esas características como seres humanos. Ahora, obviamente que la libertad así absoluta es invivible, es una, digamos, es atentatoria contra la misma libertad, valga la redundancia, es como se produce un contrasentido. Por eso es que no hay que confundirla con libertinaje. La libertad en sí requiere de dos elementos fundamentales en una estructura social que es un país: el Estado de Derecho, que es el que regula las normas básicas de convivencia y que se cumplan, y el sentido de pertenencia en un Estado-nación, como yo lo mencioné hace un rato atrás. Y eso hace que uno se sienta pleno en una sociedad a la cual cree pertenecer y siente que se pertenece, por una parte. Y obviamente el Estado como estructura está limitado, porque el Estado es un ente que está al servicio de la protección de la libertad de las personas y de dotar a las personas de sus derechos fundamentales, como son justamente esa libertad, pero además de dotarlos de estos derechos fundamentales, asegurarle sus derechos fundamentales y hacer de la persona el centro de la societario, de la persona, de la familia. Recordemos que nosotros, como seres humanos, empezamos como personas cazadoras, recolectoras. Después nos asentamos y creamos una sociedad sedentaria en donde de allí surgió la civilización. Se creó la agricultura y de ahí apareció la civilización. Se creó el mundo como lo conocemos. Y bueno, llegamos después al tema de la revolución industrial, en donde hoy día vemos que el trabajo y la economía y el comercio es lo que hace grande a las sociedades. Y para eso tenemos que tener un grado de libertad y no coartar los emprendimientos, el desarrollo de las personas, etcétera, etcétera, por parte de un ente que dice regularlo todo en beneficio de una sociedad, pero no especifica que la sociedad son personas, y las personas son las que tienen el derecho a que el Estado las sirva. Qué buena explicación, Ignacio Asterrica. Ya se nos va el programa, nos quedan 5 minutos para el cierre. Vamos a entrar en otra materia. Ayer, cuenta pública. Bueno, la cuenta pública, a ver... lo saqué de la historia, pero es parte de la historia. La cuenta pública me dio una sensación, y yo recuerdo un chillanejo, o más bien dicho, de San Fabián, el hermano de la Violeta Parra, Nicanor Parra, que escribió un verso que se llamaba El hombre imaginario en un país imaginario. Esa es la impresión que me dio la cuenta pública, porque todo lo que se indicó allí
lamentablemente no es real. O sea, se le da una apariencia romanticona, por decirlo de alguna manera, idealista, etcétera, etcétera, pero una cosa es eso y otra cosa es la realidad. Hemos visto muchos anuncios ayer también irracionales, delirantes, por ejemplo el tema del aborto. Si nosotros creemos en la libertad de las personas, la vida de las personas, nunca le hemos dado al Estado, todos nosotros, el derecho para que el Estado disponga de nuestra propia vida. Y nosotros, como libertarios, porque yo soy libertario, creemos que el ser humano, antes de nacer, durante toda la concepción, de la concepción y la gestación, es un ser humano que es un proyecto de ser, de persona, claro. Y por lo tanto tenemos que cuidarlo. ¿Me entiendes o no? O sea, mejor sobre prevenir, todo y sobre todo que no tienen derecho, obviamente, a definir ni a decidir nada aún porque están dependiendo, están en proceso de gestación. Ahora, como dices tú, hay fórmulas para evitar estos problemas. Esperar hasta las 14 semanas es un embrión ya bastante desarrollado como para poder hacer un aborto libre, como lo explica. Así es. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, inconstitucional, ya que en la Constitución hay métodos tenemos tenemos el derecho a la vida. O sea, ¿estamos por la vida o no estamos por la vida? Sentido común, la voz de la calle, con Ignacio Basterrica. Hoy día, para ustedes, nuestros auditores de Radio Ñuble. La próxima semana, próximo miércoles, martes 8:30, tendremos otro invitado. Sí. Vamos a seguir con estos temas interesantes, ¿eh? Hay mucho que poder entregarle a nuestros auditores desde el sentido común. Sí, y lo más importante, hay que siempre pensar en una premisa. Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Les digo, la libertad y la patria no se cuidan solos, dependen de nosotros, los propios habitantes de nuestra patria y los propios custodios de nuestra libertad individual y nuestra libertad colectiva en el sentido de ser chilenos. Así que la receta y la recomendación es esa: cuídenla ustedes porque nadie las va a cuidar por ustedes. Así es. Bueno, gracias Ignacio. Encantado, pues, Jorge. Fue un placer tenerte en este programa y esperamos tenerte otros días por acá para que sigamos esta conversación de sentido común, porque la gente necesita. La voz de la calle pide el saber, y hoy día lo estamos viendo que cada persona está participando mucho más de este hermoso, querido Chile. Así es. ¿Hay preocupación? Sí, pero también hay soluciones. Sí, claro. Bueno, hasta la próxima semana. Un cariño a todos, que tengan un excelente día y una excelente semana. Saludos a todos los auditores y a ti, Jorge, muchas gracias por la invitación.